Rodrigo. En primer lugar, quería agradecer por la invitación a participar del seminario. Me es grato estar acá nuevamente, ya que el año pasado estuve. Y bueno, agradecerles a ustedes que están presentes, porque se nos hace muy importante, la verdad, poder compartir estas instancias de capacitaciones y de transmisión del conocimiento. Y tanto lo que pasa de puertas acá adentro como en los breaks y en el almuerzo genera mucho intercambio y mucho agregado de valor hacia IARA y hacia la cadena de distribución y los agricultores. Así que les agradezco por estar presentes. Mi plática se titula Manejo de la nutrición en suelos alcalinos. Vamos a ver un poco qué son los suelos alcalinos que tienen sales, problemas de sodio, y cómo poder hacer mejor la nutrición en esos ambientes que pueden ser muy problemáticos para la producción de los cultivos y particularmente para la producción de maíz. Como primer instancia, es muy importante conocer dónde estamos sembrando, qué suelo tenemos y qué características tiene. Si tomamos decisiones sobre el suelo y sobre el cultivo que vamos a sembrar sin conocer el suelo, vamos a estar a ciegas. Entonces es muy importante poder hacer un análisis de suelo, que va a ser la herramienta que nos permite conocer qué es lo que hay bajo tierra y qué podemos hacer para mejorarlo o para potenciar ese suelo que nos da de sustento y de comida al cultivo. Y varias de las preguntas que se pueden responder a través de un análisis de suelo son, por un lado, para el caso de suelos alcalinos o si estamos en suelos ácidos, si necesitamos enmiendas, es decir, si necesitamos corregir ese suelo para poder tener un cultivo lo mejor posible. Otra de las preguntas es, ¿qué nutrientes necesita mi maíz? ¿Qué cantidad tengo que aplicar? ¿Cómo? Son todas preguntas que uno puede llegar a responder a través de un análisis de suelo y a través de la interpretación de un análisis de suelo. Sé que en la gran mayoría de los países, sobre todo en Latinoamérica, tenemos una cultura de copiar las cosas que hace el vecino o que vienen de una recomendación por ahí muy general, y el grado de adopción del análisis de suelo es muy bajo. Por ejemplo, en Argentina, solo el 15% de la superficie se muestrea como corresponde y se toma decisiones en base a eso. Sé que en México el porcentaje es similar o un poco menor, y es una herramienta muy importante y económica y nos va a poder tomar decisiones mucho mejores y mucho más acertadas. Y otro punto importante es las cantidades de fertilizante que tenemos que aplicar. Uno las puede calcular en función del análisis de suelo y el tipo de fertilizante, porque cada fertilizante tiene una reacción y una forma de que el nutriente está disponible para el cultivo, y no todos los suelos son iguales. Entonces, conocer dónde estamos aplicando nos va a hacer que ese fertilizante se use de una forma más correcta. Y dentro de lo que son suelos alcalinos, ellos están divididos en función del pH. El pH es una determinación que lo que mide es una concentración de protones, que son hidrógenos, y en función de eso hay una escala que divide cómo son los suelos, si son ácidos, si son neutros o si son alcalinos. Se consideran suelos alcalinos a suelos que tienen un pH con valores superiores a 7.5, y el pH se determina muy simple en un análisis de suelo. Una de las primeras determinaciones que se hacen justamente es el valor de pH, es algo muy sencillo. Incluso hay herramientas para hacer determinaciones a campo. Uno toma una solución de suelo, ahí se pone un reactivo y en el mismo campo uno puede saber en qué rango de pH se encuentra. Y un punto importante es cómo estamos en esta zona del Bajío en los pH de suelo. En ese sentido, IARA México montó un proyecto de desarrollo técnico en el cual se hicieron muestreos intensivos de suelos de producción en maíz y se pudo obtener la distribución de pH que tenía los suelos de producción. Lo que se ve en el gráfico es, por un lado, la línea amarilla es el límite inferior, la línea roja es el límite superior. Todo lo que esté comprendido entre esas dos líneas serían los suelos óptimos para el crecimiento de maíz.
Y lo que está por encima de la línea roja ya son considerados suelos alcalinos. Es decir, que pueden tener algún problema de manejo que haga que el maíz no crezca de forma correcta. Y otro punto importante es que el pH del suelo afecta la disponibilidad de nutrientes. Como presentó Andrés anteriormente, cada nutriente se comporta de forma distinta en el suelo y el pH regula la disponibilidad de ese nutriente hacia el cultivo. Lo que sucede en suelos alcalinos es que hay algunos nutrientes que se ven de forma, digamos, se ven indispuestos para la absorción por parte del cultivo, como pueden ser el fósforo, que hay un rango de pH en que es muy difícil que el cultivo pueda absorberlo de forma correcta, y después micronutrientes como el hierro, el manganeso, el boro, el cobre y el zinc. Para el caso de maíz toma vital importancia un buen suministro de fósforo, de zinc y después de boro, porque son tres elementos fundamentales y esenciales en lo que es en la producción de rendimiento, en la floración y en el llenado de granos. Y en el caso de zinc y fósforo también intervienen muy fuertemente en el crecimiento de raíces. Entonces, si tenemos un suelo alcalino, tenemos que pensar en aplicar fósforo de formas disponibles, zinc y en lo posible boro también. Y en el gráfico siguiente, bueno, ahí, gracias. Justamente se ve un poco más magnificado cómo interactúan esos nutrientes en función del pH, cómo es la curva de disponibilidad. Y vemos que cuando entramos en pH superiores a 7.5, hay ciertos nutrientes que la disponibilidad cae abruptamente y sí es necesario para tener un cultivo bien, tener que fertilizar porque en el suelo pueden estar pero no están disponibles para que el cultivo los tome. Vemos en el caso de fósforo, el caso de boro y el caso de los micronutrientes con especial interés en lo que es zinc. Y dentro de los suelos alcalinos hay una clasificación en función de los contenidos de sal y los contenidos de sodio. Hay dos determinaciones que se dan en análisis de laboratorio, que es conductividad eléctrica y porcentaje de sodio intercambiable, que son también dos determinaciones sencillas, y determinan si un suelo es salino o sódico o salino-sódico. Para el cálculo de porcentaje de sodio simplemente es el valor de sodio que arroja el análisis de suelo, dividirlo por el valor de capacidad de intercambio catiónico que también viene descrito en el análisis de suelo. Si ese valor da por encima de 15%, tenemos un problema grave de sodicidad. Y los suelos se dividen dentro de este esquema en suelos normales cuando tienen menos de 4 decisimen por metro, que es la unidad que se mide la salinidad, y menos de 15% de sodio intercambiable. Suelo salino, si tiene mayor de 4 decisimen por metro de salinidad y menos de 15% de sodio. Suelo sódico, cuando no es salino, pero sí tiene mucho sodio. Y suelo salino sódico, que tiene los dos. Ese es el más problemático porque tiene todos los problemas juntos. Esto no lo podemos saber si no hacemos un análisis de suelo. Y pensando lo que es ya el cultivo de maíz, tiene un límite de salinidad para que crezca de forma correcta que es de 1.4. Es decir, si nosotros tenemos un suelo con mayor a 1.4 de salinidad, ya el cultivo de maíz va a tener problemas en el crecimiento y el desarrollo y efectos en pérdidas de rendimiento. Y los suelos sódicos tienen un gran problema de estructura en el suelo, es lo que causa el sodio. El sodio interactúa con las partículas del suelo y genera una dispersión. Entonces los agregados del suelo, que en un suelo normal están bien uniformes y tienen poros y el suelo tiene una capacidad de infiltración de agua y de aireación, en suelos sódicos eso no sucede. Se genera una plancha que puede tener varios centímetros de profundidad, que eso impide la infiltración correcta de agua, la aireación y el crecimiento de raíces. Lo que se ve a continuación es un gráfico que justamente muestra cómo es la conductividad hidráulica, es decir, cómo se mueve el suelo en suelos sódicos. Cuando tenemos más de 15% de sodio, la conductividad, que es qué cantidad de agua se mueve en el suelo,
baja abruptamente, es decir, que es muy probable que se encharque ese suelo, que se inunde, o que haya escorrentía, si hay pendiente, hay escorrentía superficial, que eso termina lavando partículas, lavando nutrientes y haciendo que el suelo cada vez sea menos productivo. Y para el caso de suelos salinos, puede haber un origen genético por el material que compone el suelo de forma original, o puede haber un efecto del hombre en lo que es agricultura en salinizar ese suelo, no a propósito, pero sí con prácticas que durante muchos años han generado acumulación de sales en la zona de profundidad de raíces. Y dentro de las prácticas de manejo que salinizan los suelos, puede haber dos principales. Una es el uso de agua de riego que tengan altos contenidos de sales. Eso en muchas zonas del planeta se da. En México sé que hay zonas también que tienen muchas sales. En Argentina, la gran parte que se hace con riego, que es la zona árida, las aguas son salinas y genera un problema en el largo plazo de acumulación de sales si la lámina de agua con que se riega no es la correcta. Esto puede causar en muy poco tiempo, pensando de 3 a 5 años de riego continuo, puede generar una salinización del suelo en muy poco tiempo. O sea que es vital, importante, analizar el agua de riego, porque puede estar aportando una cantidad de sales muy grande que va a terminar arruinando el suelo. Y otro punto importante en la generación de suelos salinos es la utilización de altas dosis de fertilizantes con alto índice salino. Eso, por ejemplo, el sulfato de amonio tiene un índice salino muy alto y al usarlo en muy altas cantidades genera un efecto salino, porque justamente ese índice salino tiene un efecto negativo sobre la estructura del suelo. Y en el cultivo esto se expresa de distintas maneras. Una puede ser la toxicidad por iones específicos, como el ejemplo de sodio, cloro o boro en cantidades muy altas, que quedan disponibles en la solución y pueden generar alguna toxicidad y una falla en el crecimiento del maíz, porque justamente en altas cantidades son tóxicos. En suelos salinos hay una competencia de absorción de agua entre el cultivo y el suelo. Las sales tienen un potencial osmótico que atrae agua, la planta y las raíces lo mismo, y cuando hay poca humedad compiten a ver quién se queda con el agua que está en el suelo disponible. Y el tercer punto es un antagonismo entre las sales que están en el suelo y los nutrientes que uno quiere que el cultivo tome. Está relacionado con la toxicidad, pero es otro factor porque uno puede tener sales que no son tóxicas, pero interfieren en la absorción de nutrientes. Y este tipo de suelos se pueden mejorar a través de una práctica que se denomina lavado, que simplemente es tratar de que esas sales que están contenidas en el perfil de suelo se laven a profundidad y queden por debajo de la profundidad de raíces. Lo que muestran estas figuras, por un lado, es la movilidad del sodio, principalmente en el suelo, que es muy móvil, y cómo son la movilidad de los otros nutrientes y los otros iones. Y a su vez, ¿cuál es el concepto de lavado? Es decir, uno aplica una lámina de riego o directamente el agua de lluvia para que entre en el suelo y vaya llevando las sales en profundidad para que no afecten el crecimiento de raíces. Pero no es posible hacer un lavado si no se realiza una enmienda, porque si recordamos que el suelo sódico tiene problemas de infiltración, porque no hay una buena estructura, si llueve o si regamos va a quedar todo inundado y vamos a hacer un desastre. Entonces sí o sí tenemos que pensar en realizar una enmienda, que lo recomendable es usar principalmente sulfato de calcio, que es el yeso agrícola, en altas dosis, pensando arriba de 1 tonelada, si es posible en diferentes aplicaciones, y paulatinamente eso va a ir generando, por un lado, que el calcio se une al sulfato, se forma una sal que es soluble, eso se va a terminar lavando en superficie, y por otro lado el calcio que tiene el sulfato de calcio va a pasar a reemplazar al sodio en el suelo, y eso genera una mejora en la estructura. Otras enmiendas disponibles pueden ser el azufre elemental o el sulfato de hierro, que también son recomendables. Hay que tener en cuenta qué características tiene nuestro suelo para ver cuál elegir.
Bueno, para disminuir los efectos negativos de los suelos salinos disódicos, por un lado está el lavado, por otro lado es aplicando fertilizantes de bajo índice salino, es decir, conocer el índice salino de lo que uno está aplicando como fertilizante genera que uno pueda decidir cuál es el mejor fertilizante para aplicar en cada caso. Mantener el suelo con cobertura, es decir, con un cultivo la mayor cantidad de tiempo posible durante el año, va a permitir o va a evitar justamente el ascenso de las sales de la profundidad hacia la superficie. El suelo genera evaporación de agua, esa evaporación del agua por lo general viene de la capa superior y cuando se seca la capa superior de capas más inferiores y es un ascenso por capilaridad y por, digamos, justamente evaporación. Teniendo una cobertura y un cultivo que nos pueda estar absorbiendo agua y evitando la evaporación, evitamos el ascenso de sales. Y en ese punto es clave poder generar un cultivo que tape rápidamente el entresurco, que trate de no dejar suelo desnudo durante mucho tiempo, y ahí hay distintas variables de manejo y de fertilización que pueden mejorar ese establecimiento del cultivo y ese crecimiento para que las sales que están en profundidad no suban hacia la superficie y afecten a las raíces. A través del manejo, en lo que es acercamiento entre hileras, es una alternativa para este tipo de suelos porque genera una cobertura mucho más rápido y como vemos en las fotos, el suelo se seca menos. No hay tanta evaporación porque el cultivo está absorbiendo el agua y no se está perdiendo a la atmósfera por acción de la evaporación. Y otra práctica es la utilización de fertilizantes, tratando de buscar los fertilizantes más eficientes en lo que es crecimiento y desarrollo inicial del cultivo. Sí o sí tiene que ser fertilizantes de arranque, que mejoren el crecimiento y desarrollo de raíces. A través de ese crecimiento de raíces se contrarresta el efecto de falta de estructura en suelos sódicos porque las raíces, si están estimuladas a crecer más, van a poder explorar mejor el suelo. Hay aporte de materia orgánica porque el cultivo después, esas raíces quedan en el suelo y van a formar parte de la materia orgánica con el tiempo. Y además el cultivo, teniendo una buena masa radicular, tiene mejor acceso a agua y nutrientes, porque la exploración de suelo que se da por un mayor crecimiento de raíces es mayor. No es lo mismo un cultivo que tenga una raíz finita y poca que una raíz muy grande y en cabellera y que absorba la cantidad, que tenga una distribución en el suelo en un volumen mucho más grande. Para eso nosotros tenemos la opción de lo que es Yaramila Star, que se comporta de una forma distinta en el suelo porque tiene formas químicas de nutrientes que estimulan el desarrollo de raíces. Esto simplemente muestra cómo son el crecimiento de raíces cuando hay aplicación de Yaramila Star. Ahí principalmente lo que está afectando son las formas de nitrógeno y el fósforo. Y cuando hay amonio en solución. Eso es garantizar un buen crecimiento y un buen establecimiento del cultivo para que esté mejor preparado para situaciones adversas. En suelos salinos, también es importante porque, como decíamos antes, el cultivo compite con el agua que está en el suelo con las sales. Entonces, tener una raíz que pueda tener un mejor acceso a agua lo va a hacer mucho más competitivo frente a esas sales que están tratando de absorber también. Otro punto acá a destacar en lo que es siembra de arranque es el zinc. Como veíamos anteriormente, en suelos alcalinos el zinc tiene baja disponibilidad y el zinc es vital en el crecimiento inicial de raíces y en el posterior crecimiento y formación de flores y de frutos. Entonces tenemos que también garantizar que desde los primeros estadios el cultivo no le falte nitrógeno de formas eficientes, fósforo de formas eficientes y zinc. Y a través del manejo de una fertilización adecuada, también se puede generar esto de evitar la evaporación del suelo o bajarla. Lo que se ve en los gráficos, por un lado, es cuál fue el grado de evaporación de suelo en función de la cantidad de nitrógeno que se aplicó. Y del otro lado se ven las fotos de los tratamientos contrastantes, el que tenía más nitrógeno y el que no tenía nitrógeno. Como vemos, la cantidad de agua que se evapora cuando no hay aplicación de nitrógeno es mucha, porque el cultivo le cuesta mucho crecer, la tasa de crecimiento es muy baja y la cobertura tarda mucho en cubrir todo el suelo. En cambio, cuando hay aplicaciones de nitrógeno, lo más
adecuadas posibles en cuanto a la decisión de dosis y de fuente a utilizar, es decir, qué forma química conviene para cada estadio. Tenemos una cobertura mucho más rápida y mucho más pareja, y la evaporación del suelo baja drásticamente. Vemos que está prácticamente a 1/3 de lo que perdería si no hubiesen fertilizado con nitrógeno. A medida que vamos aumentando la dosis va bajando a la mitad y a 1/3 del agua perdida. Eso explica también el por qué, usando nitrógeno, que en el maíz también requiere muchísimo nitrógeno, es el nutriente principal, se puede mejorar la eficiencia de uso del agua. Porque por cada milímetro que hay disponible en el suelo o por cada milímetro que llueve, se produce mucho más materia seca porque las pérdidas por evaporación son menores. Y en suelos salinos hay que prestar principal atención en la ubicación del fertilizante de arranque, ya que si está ubicado muy cerca de la semilla puede generar problemas en la germinación y en el establecimiento del cultivo. Este es un ejemplo de cuando está aplicado muy cerca puede haber un retraso en el crecimiento, justamente porque en suelos salinos, como decíamos, el agua es la limitante porque compite la semilla y el suelo por esa agua. Entonces, ubicando el fertilizante un poco más lejos de la semilla, cuando crezca no va a sentir ese cambio en la salinidad tan brusco y va a tener un mejor crecimiento. Y a su vez, tenemos que tratar de elegir un fertilizante que contenga bajo índice de salino. Pasando a lo que es la nutrición de nitrógeno principalmente, para suelos alcalinos, vamos a ver algunos aspectos que determinan qué tipo de fertilizante resulta más conveniente para aplicar en este tipo de suelos. Lo que se ve en este cuadro y en este gráfico son el efecto ácido que tienen los fertilizantes. Y lo que está graficado es qué cantidad hace falta aplicar de carbonato de calcio, que tiene un efecto de alcalinidad, para neutralizar el efecto ácido del fertilizante. Es decir, el fertilizante reacciona, algunos tienen un efecto mucho más ácido que otros, y lo que muestra esto es la cantidad de kilos que hubo que aplicar de carbonato de calcio para neutralizar ese efecto ácido. Cuanto más kilos hay que aplicar, más ácido es el fertilizante. Como vemos en el caso de Nitromag, la cantidad de kilos para neutralizar ese efecto es muy baja, porque Nitromag tiene un efecto prácticamente neutro. Entonces, eso le da la ventaja de poder comportarse de forma prácticamente óptima, tanto en suelos alcalinos como en suelos ácidos, porque va a tender a la neutralidad. La reacción de Nitromag, al ser neutra, va a tender a la estabilidad en un pH cercano a la neutralidad del suelo. Y como el otro extremo tenemos el sulfato de amonio, que es un fertilizante que el índice de acidez es muy alto. Si vemos, estamos como 7 u 8 veces por encima de lo que reacciona el Nitromag. Y eso, si bien sería lo esperable o lo que se busca para un suelo alcalino, es decir, que haya acidez para que bajemos un poco el pH, hay que tener cuidado de cómo se aplica eso, la cantidad y la ubicación. Porque no nos olvidemos que el sulfato de amonio es un fertilizante y para mejorar las características del suelo tenemos que aplicar enmiendas. Y en el caso de si lo queremos utilizar como enmienda, resulta muy costoso porque es mucho más, más costoso que otras enmiendas como yeso o con directamente azufre. Y además, como la reacción es tan ácida, en el entorno donde se aplica el fertilizante puede generar una baja de pH, más abrupta de lo que estamos esperando. Nosotros quisiéramos tener un suelo que tenga un nivel de pH cercano al donde el maíz esté más cómodo y mejor. Y a través de una aplicación de altas dosis de sulfato de amonio, si es aplicado en bandas, también la concentración es muy alta, y si está aplicado muy cerca de la planta también puede generar problemas. Esa aplicación de sulfato de amonio puede indisponer otros nutrientes y al final estamos haciendo un efecto contrario a lo que se está buscando. Bueno, y sin olvidar el tema del índice salino, que es muy alto y si tenemos suelos salinos es contraproducente aplicar fertilizantes que también tengan índices salinos altos.
Y el efecto que hablábamos en el suelo se ve graficado y está fotografiado en este estudio, que lo que muestra es la zona de raíces, eso es profundidad de suelo, cuando se aplican nitratos y cuando se aplican amonio o urea. Y el rango de pH que se ve en esa reacción en el suelo va de 6.1 a 4.3. Cuando hay aplicación de nitratos, se busca la neutralidad, es decir, que las raíces van a estar creciendo en condiciones óptimas y sobre todo el maíz que requiere un nivel de pH cercano a la neutralidad. Y cuando se aplica amonio o urea, podemos tener un efecto de acidez mucho más marcado. Aún estando en suelos alcalinos, si aplicamos altas dosis podemos tener un efecto contrario, es decir, nos pasamos de alcalino a ácidos y generamos un efecto que no es el deseado. Y recordando nuevamente, el rango óptimo para la disponibilidad de nutrientes, ahí está, que está comprendido en el cuadro que es de color amarillo. En el primer cuadro de color azul, cercano a lo que es alcalinidad, son los suelos alcalinos, pero podemos tener problemas de acidez si aplicamos altas dosis de fertilizantes que tengan una reacción muy ácida. Y nos vamos hacia el otro extremo, en la que también se indisponen un montón de nutrientes, y de 5 nutrientes que estaban con problemas en suelos alcalinos pasamos a tener prácticamente todos, 10 u 11 nutrientes que tienen problemas si nos vamos hacia suelos ácidos. No es que vamos a tener un suelo ácido con el tiempo, pero el problema es que en la zona de crecimiento de raíces, si hay una acidez muy fuerte, eso va a tener un efecto en la disponibilidad de nutrientes. Por eso las enmiendas se recomiendan aplicar cuando no está el cultivo y en distintas etapas para que el efecto sea más bien gradual, no haya un shock tan importante. Y otro tema importante en lo que es la aplicación de fertilizantes nitrogenados, sobre todo para suelos alcalinos, son las pérdidas de volatilización de amoníaco. Como sabemos, el amoníaco es un gas que si se produce por una reacción en el campo de los fertilizantes, se va a perder a la atmósfera. No tenemos forma de secuestrarlo, sobre todo cuando son aplicaciones en superficie y de fuentes que tienden a volatilizar. Lo que sucede en suelos alcalinos particularmente es que en la hidrólisis de la urea y en la aplicación de amonio, el equilibrio químico está hacia el amoníaco, porque hay menos cantidad de protones, que son los hidrógenos, disponibles en el sistema suelo. Entonces el equilibrio va a estar hacia el amoníaco. Cualquier fuente que ubiquemos que tenga urea o que tenga amonio va a volatilizar mucho más en suelos alcalinos que en suelos ácidos, porque al reaccionar va a tender a formar gas amoníaco y no quedarse como amonio para luego pasar a nitratos. Recordemos que los nitratos es como la mayor parte del nitrógeno se absorbe en el cultivo en los cultivos en general y en el maíz también. Nosotros tenemos que garantizar llegar a este estadio de la forma química para que el cultivo lo tenga disponible. Por eso ahí toma relevancia la fuente de fertilizante que estemos utilizando. Y para eso se hicieron varios estudios. Uno de estos es el que voy a mostrar, que se hizo en el Centro de Investigación de Alemania, que Yara tiene, donde es el principal centro de investigación y desarrollo, en donde se midió la volatilización de amoníaco en 2 suelos contrastantes. Uno con pH de 4.3, un suelo ácido, y un suelo de 7.3 de pH, o sea, llegando a la alcalinidad. Bueno, ahí ¿se podrá volver un poquito para atrás? Una más. Una más. Gracias. Como vemos, los reactivos están todos de color amarillo porque es el día que se aplicó el fertilizante. En el momento que se aplicó, a medida que se va perdiendo amoníaco de la volatilización, eso se va tornando azul. Ese es el primer día, donde ya se empieza a ver que en suelos ácidos todavía no hay prácticamente pérdidas,
Y en suelos alcalinos ya, al primer día solo de aplicar, ya tenemos pérdidas por volatilización. Y se dan todas las fuentes, principalmente urea y sulfato de amonio están por encima de los Yarabela que tienen nitrato de amonio en la composición. ¿Uno más? Al segundo día se dispara la volatilización de amoníaco de urea, el sulfato de amonio queda en un nivel intermedio, Yarabela queda más bajo, y en el suelo ácido recién se empieza a ver un poquito de volatilización de urea. Y al tercer día, ahí ya tenemos la máxima tasa de pérdida por volatilización de la urea. El sulfato de amonio está también con pérdidas muy altas. Y Yarabela se ubica en tercer lugar con pérdidas muy bajas. Y en suelos ácidos, recién se está disparando la volatilización en la urea. Y Yarabela prácticamente no tiene pérdidas y no las va a tener en el tiempo porque la reacción que produce justamente evita esas pérdidas. Entonces, si nos centramos en suelos alcalinos, tenemos pérdidas de volatilización de la urea muy altas, también tenemos pérdidas de la volatilización de sulfato de amonio, que también pueden llegar a ser muy altas, y las pérdidas de Yarabela Nitromag existen, pero están en el orden de entre un 3-4% a un 6-7%. Son pérdidas mucho menores que los de la urea, que pueden llegar a 50-60%. Y para eso se hicieron ensayos locales, que fueron coordinados por el equipo de desarrollo de Yara México, en los que se midió la volatilización de amoníaco en distintos suelos para distintas regiones. Lo que voy a mostrar acá son simplemente dos casos, donde se midió comparativamente cuánto se perdía por volatilización de urea y cuánto por volatilización de Nitromag. Ahí está. Bueno, el primer caso es un suelo de Jalisco con un pH de 7, una materia orgánica menor a 1%, y las temperaturas durante las mediciones fueron una máxima de 28 grados, mínima 20 y media de 26. Lo que se ve en este caso es que las pérdidas de urea llegaron al 46%, las pérdidas de Nitromag al 6.3%, y evidencia la diferencia en las pérdidas que hay. Esto es, el 46% de la urea que se aplicó se perdió como amoníaco a la atmósfera, generando contaminación ambiental porque es un gas que debería estar bajo otra forma de nitrógeno, no bajo amoníaco en el ambiente, y pérdidas económicas porque cada kilo de nitrógeno que uno aplica en el cultivo lo está pagando. Y perdiendo el 46% al aire de forma libre, está siendo ineficiente en la inversión en ese cultivo. Y además, esas pérdidas de nitrógeno no van a estar disponibles para el cultivo. O sea que lo que uno aplicó en realidad es menos de lo que tiene disponible el cultivo porque hay un gran porcentaje que se está perdiendo. Prácticamente casi la mitad se está perdiendo. En el caso del Nitromag, las pérdidas son mucho menores. Cuando estamos en suelos levemente ácidos prácticamente son nulas, en suelos alcalinos se encuentran en este orden que yo les comentaba anteriormente, pero comparativamente son mucho menores. Hay una gran diferencia de cantidad de nitrógeno que se pierde. Y otro ensayo también que se hizo, acá en Guanajuato, muestra valores similares, y acá teníamos un pH mayor a 7,5, es decir, un pH más alcalino, un suelo más alcalino, y lo que vemos son pérdidas de urea de casi 45%, y en este caso las pérdidas de Nitromag fueron cerca del 2%. Si hay condiciones en las que el suelo, el fertilizante reacciona distinto en el suelo, y el Nitromag va a estar siempre en ese orden de pérdidas, nunca va a llegar a las pérdidas que tiene la urea, ni mucho menos, y la urea en condiciones de producción va a estar por lo general en esos rangos de pérdida. Eso es muy importante porque nosotros siempre pregonamos en ser más eficientes y en que la producción sea cada vez más rentable, que sea sustentable en el tiempo y con el menor impacto ambiental y que sea también productivamente sustentable, es decir, que año tras año se pueda mantener en los niveles. Y cuando uno aplica fuentes que no son las adecuadas para ese cultivo o en esa situación,
está perdiendo eficiencia, está siendo ineficiente en ciertos aspectos, generando pérdidas de rentabilidad y impactos en el medio ambiente. Esto es importante porque el nitrógeno, como hablábamos en maíz, es el principal componente de rendimiento. Tenemos el clima, que principalmente es el agua, que lo podemos manejar de cierta forma, corriendo el ciclo del cultivo, moviendo la fecha de siembra, eligiendo genotipos un poco más tolerables a temperaturas altas o a condiciones de humedad un poco más críticas. Pero es el clima que tenemos en nuestro suelo, en nuestra región, y muchos no lo podemos cambiar. Ahora, la fertilización nitrogenada sí la podemos cambiar. Y en eso nosotros estamos prácticamente todo el tiempo pensando en cómo mejorar la propuesta que tiene Yara para lo que es producción de maíz, con un portfolio que contemple cada estadio, maximizando la eficiencia de uso del nitrógeno y los otros nutrientes. Entonces es algo a tener en cuenta porque todo el equipo de Yara que está acá presente y los que no están acá, tenemos un enfoque muy fuerte hacia mejorar la disponibilidad de nitrógenos para los cultivos, haciendo que el cultivo tenga en cada momento que necesita la cantidad de nitrógeno adecuada, de esa forma siendo más eficiente y mucho más rentable, que es lo que al fin de la cosecha uno va a mirar, ¿no? Porque si no es rentable no tiene forma de continuar con la actividad. Bueno, y para terminar, las conclusiones que uno puede ver de lo que son manejos de suelos salinos y sódicos. Nuevamente, realizar un análisis de suelo para tomar como diagnóstico es muy importante, ya que si no sabemos lo que tenemos, no podemos accionar de forma correcta. A veces pasa que hay zonas de la finca que tienen distintas disponibilidades de nutrientes o distintos grados de salinidad o sodicidad, y en ese caso se recomienda, si hay una diferencia visual muy grande entre el cultivo o mismo a simple vista en el suelo, se recomienda hacer un análisis de forma parcial. Es decir, un análisis para la zona que está mejor y un análisis para la zona que está peor. Porque es probable que la zona que esté peor necesite más enmienda y la zona que esté mejor capaz que ni necesite enmienda. Entonces es un derroche de dinero y de gastos en enmienda y en tiempo poder tener que aplicar en una zona donde no se necesita, cuando tenemos otra parte de la finca que sí está mal y que realmente para que sea productiva tenemos que aplicarlo. Bueno, hay que favorecer el lavado con las enmiendas. Si no hay enmiendas es muy difícil que se pueda lavar esas sales y ese sodio. Mejorar el crecimiento de raíces mediante una adecuada fertilización de arranque. Si tenemos un cultivo mal nutrido de entrada, el rendimiento ya se va a ver afectado. Entonces hay que garantizar un buen desarrollo de raíces iniciales que exploren la mayor cantidad de suelo, el mayor volumen de suelo. Y para eso tenemos distintas propuestas que están descritas en el programa nutricional de maíz de Yara, que lo que buscan es que desde el inicio al cultivo no le falte nada y tengan cada nutriente necesario en cada etapa. Mejorar la cobertura a través del manejo y la fertilización. Ahí tenemos prácticas de manejo que pueden ser la densidad, el espaciamiento, cómo ubicamos el cultivo en el lote, en la finca. Y la fertilización, donde el nitrógeno juega el papel fundamental, pero otros nutrientes como el potasio, el fósforo, el magnesio y principalmente el zinc también, tienen un efecto en la cobertura. Entonces tenemos que garantizar también que cuando fertilicemos con la dosis adecuada para que en estos suelos tengamos una cobertura de forma rápida y no tengamos pérdidas por evaporación. Y evitar los fertilizantes de índices salinos altos porque es contraproducente para este tipo de suelos. En relación a volatilización, también evitar la aplicación de esos fertilizantes porque estamos perdiendo nitrógeno en el sistema. Es una pérdida importante que termina impactando en la producción, en la rentabilidad y en la sustentabilidad de la finca y de ustedes como agricultores. Así que bueno, muchas gracias.